¿Te frustra a veces PowerPoint? ¿Te parece que hay momentos en los que hace lo que le da la gana? Por ejemplo, texto que por mucho que le des no se deja aumentar o que se va cambiando de tamaño cuando escribes. Quizá elementos que le das a alinear, lo colocas y ves que no lo logras. O párrafos con demasiado espacio entre líneas y que no sabes cómo ajustar aunque tengan un interlineado sencillo. No son cosas tuyas, no te preocupes. Simplemente se debe a automatismos de la herramienta que solo quiere ayudar. Y la buena noticia es que estos ajustes automáticos se pueden cambiar. Y con este vídeo vas a aprender a solucionar estos pequeños misterios. Ponte cómodo y prepárate para hacerte la vida más fácil. ¡Empezamos! Y vamos con el primer misterio, que es ¿por qué no me deja agrandar una forma o un texto? Y para utilizar como ejemplo tengo preparada esta diapositiva que estoy construyendo, inspirada en una pequeña cadena algo conocida de cafeterías, no sé si te suena. Lo que estoy haciendo es poner los diferentes departamentos, los principales y una descripción de su actividad. Entonces lo que hago es duplicar el cuadro de texto para que me sirva de plantilla y pongo servicios. ¿Qué ocurre? Que como solo es una palabra a diferencia de las otras, pues se me queda así de pequeñito. Intento ajustarlo y no me deja. Y a esto me refiero con que no nos deja ajustar, agrandar en este caso, el tamaño de una forma o un cuadro de texto. ¿Por qué está ocurriendo esto? Le voy a dar a botón derecho, a formato de forma, para ver las propiedades. Y en este caso me tengo que ir a opciones de texto. Dentro de estas opciones, en el caso del Mac, aquí tenemos justo la opción del cuadro de texto y lo que está indicado es ajustar tamaño de la forma al texto. Por eso, si tengo menos texto, la forma es más pequeña. ¿Qué tengo que hacer? Decirle, no me lo autoajustes, lo hago yo a mi antojo. Entonces, si le doy a esa opción, ya yo puedo ponerla como quiera. Primera solución al primer automatismo de PowerPoint, que en unos casos es útil y en otros no. Bueno, Penélope, pero si le doy a intro, pues también me vale. Bueno, sí, en este caso sí, porque el intro da justo una línea que se alinea perfectamente con estas otras dos en tamaño. Pero si el tamaño fuera más grande y el texto estuviera en medio del cuadro de texto, aquí le puedo dar a intro, pero como ves se queda o muy corto o muy largo si le doy 2. Con lo cual la solución para siempre, para todos estos casos, es decirle que no lo autoajuste. Porque por ese mismo motivo también ocurre lo que avanzaba en el vídeo, que es que yo intento agrandar, como ves aquí, el cuadro de texto y no me lo permite. Cosa que si yo pongo un cuadro de texto nuevo, no ocurriría, porque como puedes comprobar, yo voy agrandando hasta que me aburra o se aburra PowerPoint de mí. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Que en este caso yo puedo aumentarlo a mi antojo y aquí me pone límites y a lo mejor si lo hago más pequeño aquí otra vez de nuevo no me deja. Porque no es lo mismo esto, que es un cuadro de texto insertado desde cero, que esto, que es algo diferente. Y no sé si tienes alguna idea de cuál es la diferencia. Te voy a dar una pista que está localizada aquí en el panel de selección. Fíjate que esto te pone cuadro de texto, mientras que aquí lo que pone es título. ¿Y esto de título qué es? Pues los marcadores de posición, que son estos elementos predefinidos que aparecen en un PowerPoint, por lo menos en la plantilla por defecto, y que yo siempre aconsejo, me habrás escuchado en otros vídeos, y si no lo has hecho, me escucharás si te pones vídeos anteriores, que la mejor forma para empezar una diapositiva es eliminarlos. Precisamente por esto mismo, porque tienen un comportamiento con unas reglas que a veces te despista más que te ayuda. Como en este caso, que por preservar esta zona para el título, este espacio, pues te impide o te limita las opciones que tienes para poner un texto más grande o más pequeño. Y esta no es la única limitación o automatismo que tienen los marcadores de posición. Tienen otros que a lo mejor también te han ocasionado algunos de los misterios que comentamos en el vídeo. Por ejemplo, tenemos un texto que queremos combinar con una forma, un efecto muy chulo del que te he hablado en otros vídeos y que funciona de forma tan sencilla como solo seleccionando la forma
el texto y en formato de forma le decimos combinar. Tenemos este juego entre las texturas de la fuente por un lado y de la forma así en vacío, muy chulo. Utilizando de nuevo el truco que te comentaba de ver en el panel de selección, ¿vale? Aquí vemos que lo voy a intentar hacer ahora con un marcador de posición. Recuerda, aquí pone título, mientras que aquí pone un cuadro de texto. Vamos a entonces seleccionar la forma, seleccionar el combinar texto y en formato de forma le digo combinar y fíjate lo que hace. No te deja. De nuevo, otra limitación de los marcadores de posición. Y otra que a lo mejor también te ha dado quebraderos de cabeza en alguna otra ocasión es la de la opción de poder o no agrupar los elementos. Vamos a probar con aquí un cuadro de texto y otro, y aquí un marcador de posición y aquí otro. Si los selecciono e intento agruparlos, cosa que puedo hacer con este atajo que te voy a indicar, o si le doy hacia atrás en formato de forma en este icono que dice agrupar objetos, pues le doy y ya tengo un único elemento que me permite manejar mejor, sobre todo cuando tengo muchos en una diapositiva. Si aquí selecciono el primero y selecciono este abajo, fíjate que aquí se desactiva. Los marcadores de posición tampoco permiten el agrupar entre sí, pues con otros elementos o entre otros marcadores. Siguiente automatismo a resolver. ¿Por qué no me deja reducir los saltos de línea? Como vemos en este párrafo, esto sería un salto de línea sencillo, o sea, le doy a Enter y mira, fíjate la distancia que hay de una línea a otra. De hecho, aquí en las opciones de interlineado lo vemos que es solo un 1,0. Muy bien. Y sin embargo, aquí tenemos otro párrafo con unas distancias entre líneas más grandes, fíjate la diferencia, que también tiene un interlineado sencillo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y sobre todo, ¿cómo lo solucionamos? Pues mira, esto lo descubrí otro día porque tenía que rehacer un PowerPoint y vi esta diferencia de saltos pese a ser el mismo interlineado y no entendía qué pasaba. Y lo que hice fue en la opción de formato, en párrafo, comprobar los espacios. Y fíjate que aquí el espaciado, que realmente lo que significa es el espacio entre párrafos, no entre líneas, aquí es de 10 puntos. Mientras que en este caso, en este párrafo, es de 0. Pues esto de nuevo es un automatismo de PowerPoint o un ajuste extraño que hace porque el espaciado no debería afectar como tal al salto entre líneas, pero como vemos sí lo hace. Así que si aquí lo dejamos a 0, vemos ya que el interlineado lo tenemos sencillo y listo para, bueno, pues que se ajuste a los gustos y a nuestras necesidades. Y el siguiente error a resolver es ¿por qué no se alinea el texto? La alineación es un principio básico del diseño, tremendamente importante en tus presentaciones. De hecho, si quieres hacer presentaciones profesionales, mi consejo es que busques menos plantillas y adornos y cosas bonitas y te concentres más en aspectos como son esto, la alineación de los elementos, el contraste entre las fuentes, etc. Hay más, pero esos principios me los reservo para otro vídeo que estoy preparando. Dicho esto, ¿cómo hacemos esta alineación para asegurarnos de que nos queda perfecta? Pues encima es que es muy sencillo porque solo tenemos que ir a la opción de alinear y si queremos, por ejemplo, que sea a la izquierda, pues le damos y se queda perfecto. Sin embargo, hablamos de que PowerPoint a veces hace cosas que no entendemos y de nuevo esto me pasó el otro día con una presentación que estaba reajustando. Yo traté de coger dos elementos como estos, ir al formato de forma, alinearlo a la izquierda y fíjate cómo quedó. Están supuestamente alineados, pero no así el inicio del texto. ¿Cuál es el problema aquí y cuál es la solución? Pues hay que mirar de nuevo, como hicimos al principio del vídeo, en el formato de la forma, en la opción de texto. No sé si te acuerdas. Aquí en el último icono están los ajustes y vemos los márgenes internos del cuadro de texto, porque claro, él está alineando los cuadros, pero lo que ocurre dentro del cuadro puede afectar, como estamos viendo, la alineación. Aquí tenemos 0,6 y aquí no tenemos. Por eso está haciendo esta alineación errónea.
¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer los mismos márgenes, en este caso podemos poner 0 o en los dos, pues poner 0,2, por ejemplo. Ahora entonces sí, están, lo hacemos otra vez por si acaso, pero están alineados. Siguiente cuestión, también basada en hechos reales, que le pasó a un amigo y me llamó preguntándome a ver si yo sabía solucionarlo. ¿Por qué de repente las notas me aparecen en pequeño y cómo logro ampliarlas para verlas? A ver, en el modo edición de una presentación tenemos el texto de la diapositiva, el que va a aparecer en pantalla, que idealmente ya sabes es poco para que no interceda en tu discurso hablado. Y luego tenemos el texto de las notas, que aquí sí nos viene bien aprovechar para explayarnos, poner lo que queremos decir, que nos sirva como guión, etc. ¿Qué ocurre, sin embargo, si de repente las notas nos aparecen así de pequeñas? ¿Qué ha pasado y sobre todo, cómo lo solucionamos? Porque fíjate que si yo selecciono todo este texto y le digo, no, ponte en grande, aquí no responde. ¿Cuál es el misterio? Pues bueno, aquí lo que ha pasado es que de alguna forma le habré dado al zoom en la vista de la pantalla y por eso lo tengo más pequeño, porque este texto, el que esté más grande o más pequeño, no tiene que ver con el tamaño del formato, sino de la vista de la pantalla. Así que simplemente tengo que ir a ver y a la parte de zoom e ir aumentando. Puedo irle dando aquí o darle luego en lo que es el atajo de comando y más. Entonces le puedo dar una vez o aquí darle más veces. De esta forma con el zoom podemos darle más grande o hacerlo más pequeño. Y vamos con el siguiente. ¿Por qué me cambian los colores al pegar una diapositiva de otra presentación? Esta cuestión no creo que sea tan misteriosa como olvidada. Creo que mucha gente se puede imaginar por qué ocurre, pero aún así no lo soluciona. Y entonces ves presentaciones con diferentes estilos de colores según la diapositiva en la que estés. Por eso lo hemos incluido en este vídeo. Si yo quiero copiar esta diapositiva y pegarla en esta presentación, simplemente tengo que ir aquí, copiarla, lo he hecho con comando C y aquí, en donde estoy, la pego. Es sencillo, pero fíjate qué hace, cambia los colores, los pone diferentes. No solo los colores, el texto también vemos que mientras aquí lo ha cambiado a aptos, aquí era Calibrí. ¿Esto por qué ha ocurrido? Porque lo que adapta es el tema de destino. Aquí hay un tema que lo podemos ver en diseño. Vemos que es este tema que se llama Penélope Bonar porque es un tema que yo he modificado. Y aquí el tema es este otro que es un tema de Office estándar y que tiene unos colores diferentes. Como podemos ver si ampliamos la opción de colores del tema, aquí, mientras que aquí son diferentes. ¿Y qué hacemos si no queremos que esto pase? Pues le decimos mantener formato de origen y así respetará el tema de origen, los colores y la fuente en cuestión. De hecho, si vamos a diseño, vemos que ahora el tema en esta diapositiva es el de Penélope Bonar, mientras que en esta otra es la del resto de diapositivas. Conocer esto nos ayudará a la hora de trabajar en una presentación con diapositivas de diferentes temas para que si queremos adaptarlo y unificarlo no vayamos uno a uno cambiando elementos, sino simplemente juntando pues a lo mejor todas con el mismo tema. Y el último automatismo a resolver de PowerPoint. ¿Por qué no me deja poner mi logo sobre una imagen en el patrón de diapositivas? Imaginemos que yo quiero crear una plantilla en PowerPoint en la que siempre aparezca mi logo aquí a un lado y debajo la imagen que yo quiera subir en ese momento. Para ello tengo que ir al patrón de diapositivas para crear la base de la plantilla. En este caso, aquí tengo la diapositiva, voy a pegar el logo que lo tenía ya en el portapapeles. Voy a eliminar estos elementos para que no nos distraigan y aquí, por ejemplo, ponemos marcador de posición, algo que ya vimos antes, ¿recuerdas? Y una imagen. Y le digo una imagen que ocupe toda la diapositiva. Para asegurarme, le voy a decir que la imagen vaya abajo, ¿vale? O sea, debería aparecer entonces, cuando yo haga clic aquí, la imagen debajo del logo. Voy a cerrar el patrón y voy a insertar una nueva diapositiva.
asegurándome de que voy a escoger este diseño. Lo ven aquí en blanco con el logo, le doy aquí. Al hacer yo clic en este icono debería poder seleccionar una imagen y que aparezca debajo del logo. Y sin embargo, PowerPoint parece haber hecho caso omiso a las instrucciones que le hemos dado de que la imagen esté debajo del logo. ¿Y esto por qué ocurre? No porque hayamos hecho nada mal en el proceso, sino porque el programa tiene una jerarquía bajo la cual la imagen de un marcador de posición va a ir siempre por encima de, en este caso, el logo que teníamos sobre la diapositiva. ¿Quiere decir que no tenga solución? No, quiere decir que tenemos que ingeniárnosla para engañar y superar esta jerarquía. Entonces voy a ir al patrón. Aquí tengo la imagen, tengo el marcador de posición y lo que voy a hacer es insertar una forma que quiero que sea como el logo. Perfecto. Y ahora mira el paso que vamos a hacer. Voy a seleccionar la imagen y con mayúscula activada seleccionar esta forma. Y voy a ir a formato de forma y le decimos restar. Y ahora lo que vamos a tener es una forma con esta parte hueca del logo. Vamos a probar entonces ahora. Cerramos el patrón, vuelvo al inicio, pongo una nueva y selecciono la imagen. Y ahora sí me aparece el logo porque independientemente de la jerarquía, la imagen tiene ya el hueco donde podemos ya ver el logo debajo. Es verdad que este logo así redondo es de los más sencillos de solucionar para este caso. Si nuestro logo tuviera partes transparentes o irregulares o fueran unas letras, pues costaría mucho más, pero se puede hacer. Y aprovecho para dar las gracias a la persona que viendo uno de mis vídeos me planteó esta consulta porque ha dado mucho de sí el ir investigando estas formas de burlar la jerarquía del patrón de diapositivas y de paso te animo a ti que me estás viendo, si tienes alguna consulta, pues no dudes en trasladarla porque seguramente saldrán también pues ideas para vídeos como este. Y hasta aquí estas soluciones, automatismos y misterios de PowerPoint. Y ahora es tu turno. Hazme saber si te ha gustado dándole al like o comenta qué error o solución te ha servido más. Y lo más importante, suscríbete y así me ayudarás a saber que mi contenido te sirve y por tanto me animarás a seguir creando más contenido como este. Hasta el próximo vídeo.